patólogo forense de Bari ha descubierto la verdad acerca del santo patrono de su ciudad. Utilizando las más recientes técnicas forenses, devela los secretos ocultos en las reliquias del santo y se deshace de sus antiguas imágenes para revelar el verdadero rostro de Santa. En el año 1087, marineros del pueblo italiano de Bari atravesaron el Mediterráneo hasta llegar a lo que hoy se conoce como Turquía para cometer un acto de gran sacrilegio. Su plan, robarse los huesos de San Nicolás. Para los comerciantes de Bari, las reliquias representaban oro espiritual, pero en un sentido diferente. También representaban oro comercial. Obtener el control de las reliquias podía proporcionarle verdadero beneficio económico a su comunidad y, por supuesto, a ellos mismos. Están a punto de dar inicio a una serie de eventos que crearán una de las figuras más populares del mundo. A pesar de que pasó toda su carrera en la Turquía moderna, San Nicolás es recordado por el nombre de una ciudad italiana. «900 años más tarde, los ciudadanos de Bari aún celebran el robo de los huesos de San Nicolás. Cada año llevan una estatua del santo al mar y todo el pueblo recrea la llegada de los huesos a Bari. Una de las consecuencias de que se hayan robado los huesos de Nicolás es que su historia llegó al mundo occidental, al oeste del Mediterráneo, luego al norte de Europa y después se extendió por todo el mundo en la figura de San Nicolás. De no haber ocurrido, Nicolás pudo haber seguido siendo un oscuro santo oriental. Dentro de la Basílica de San Nicolás, los huesos del santo están sellados en una sencilla tumba de mármol en la que fueron colocados hace más de 9 siglos. Pero es poco lo que se sabe acerca de la vida del verdadero San Nicolás. Solo quedan sus huesos. ¿Qué pueden revelar acerca del hombre detrás de la leyenda? El doctor Franco Introna es uno de los mejores científicos forenses de Italia. Entrenado por el FBI, se especializa en investigaciones criminales de asesinatos de la mafia. Sin embargo, su experiencia también la ha aplicado a un campo un poco más inusual: examinar los restos de santos. Nacido en Bari, tiene un interés especial por los huesos de San Nicolás. San Nicolás es por supuesto parte de mi vida porque soy un ciudadano de Bari. El nombre de mi padre es Nicolás y el segundo nombre de mi hijo también. Recuerdo que desde que era niño estaba muy involucrado con la historia de la basílica y la historia de la migración de los huesos de San Nicolás desde Mira hasta Bari. Utilizando sus habilidades como patólogo forense, el doctor Introna quiere hallar la verdad detrás del santo patrono de su ciudad. Estoy fascinado por descubrir más acerca de la vida de San Nicolás. ¿Por qué fue tan importante para la Iglesia Católica? ¿Y por qué el marinero de Bari se robó los huesos de San Nicolás en esa época? Su investigación comienza en su pueblo natal, en la Basílica de San Nicolás. El doctor Introna quiere descubrir lo que queda de los huesos dentro de la cripta. Visita al padre Sciofari, un sacerdote e historiador dominico. El padre Sciofari es el experto oficial de la Basílica en San Nicolás. La tumba de San Nicolás no ha sido abierta desde 1089, excepto en 1953, cuando los huesos se sacaron una vez. Este es el único estudio y evidentemente yo tengo los originales. El padre Sciofari explica que en los 900 años que han transcurrido desde que los huesos fueron traídos a Bari, han sido examinados solo una vez. En 1953 los huesos tuvieron que ser trasladados mientras la cripta era reparada.
El Vaticano aprovechó la oportunidad para que los restos fueran examinados detalladamente. El informe especialmente comisionado contiene rayos X, fotografías, diagramas a escala y miles de medidas del esqueleto. Pero el doctor Introna se sorprende al ver un diagrama que muestra que faltan muchos de los huesos. Afortunadamente, el cráneo está intacto, a pesar de que una parte de la mandíbula también falta. El doctor Introna se pregunta si los marineros de Bari habrán dejado algunos de los huesos en Turquía. El padre Sciofari menciona que el Museo Antalya de Turquía guarda unos pocos huesos que aseguran son parte de los restos perdidos de San Nicolás. El doctor Introna decide viajar hasta Turquía para llevar a cabo una investigación forense detallada de esos huesos. Se sorprendió al escuchar que muchos de los huesos del santo pueden no encontrarse en la cripta de Bari. Hace 2 días me enteré de que hay un fragmento de mandíbula en Turquía. Y estoy muy curioso por saber si ese fragmento de huesos pertenece al mismo esqueleto y por ende a la misma persona, a San Nicolás. Antes de partir hacia Turquía, el doctor Introna le envía la información del esqueleto de San Nicolás a la doctora Caroline Wilkinson en la Universidad de Manchester. Ella es una de las principales expertas del mundo en reconstrucciones faciales y tiene la tarea clave de revelar cómo era en realidad San Nicolás. A la doctora Wilkinson le sorprende inmediatamente la estatura de Nicolás. Con una altura de alrededor de 1,65 m, estaba por debajo de la estatura media incluso para su época. Pero es su cráneo lo que resulta más intrigante. Esta imagen del cráneo muestra una forma brachiocefálica bastante redondeada. Lo primero que noté en realidad es que es un cráneo masculino muy grande y robusto. Así que en relación con la estatura, es una sorpresa debido a que él era tan pequeño y es un cráneo muy grande. Wilkinson hará la reconstrucción de la cara de San Nicolás a partir de la información que recibió del doctor Introna. Este espera que su trabajo lo ayude a separar al verdadero hombre de la legendaria imagen y a descubrir la historia real de San Nicolás. El viaje de Franco Introna comienza en la antigua ciudad de Patara, en la costa sur de Turquía. En la actualidad, Patara está en ruinas. Su gran anfiteatro se yergue como un testigo silencioso de tiempos más turbulentos. Nicolás nació aquí, en la segunda mitad del siglo III. La historia de su vida está envuelta en misterio. Nicolás creció en un mundo pagano, cuando toda la región del Mediterráneo estaba dominada por Roma. La sociedad romana se desarrollaba con violencia y sacrificio. En los ruedos públicos, a los hombres se les obligaba a luchar por sus vidas. Para Nicolás, estos sangrientos espectáculos eran brutales. Fue criado bajo la fe cristiana, una religión detestada por las autoridades romanas. Los cristianos eran vistos con absoluto horror. Las persecuciones descubren el tipo distintivo del macartismo romano tardío, con la excepción de que, por supuesto, todo lo demás del mundo romano era mucho más brutal en realidad que cualquier cosa que podamos hallar en la sociedad occidental moderna.
Los cristianos como Nicolás llevaron su religión a la clandestinidad por temor a perder sus vidas. Por toda la región se reunían en secreto para orar y recopilar fuerzas los unos de los otros. Esta experiencia tuvo un profundo efecto en el carácter de Nicolás. Como Nicolás vivió en un periodo de persecución, debió haber sabido el inmenso valor de la valentía. Debió ver gente defendiendo su derecho de existir frente a la hostilidad. Y además debió saber que la comunidad se fortalecía con testimonios fieles, incluso al punto de llegar a la muerte. La persecución no fue la única carga que Nicolás tuvo que sobrellevar. De pequeño, perdió a sus padres a manos de la peste. Pero Nicolás tuvo algo de buena fortuna. Sus padres le dejaron una herencia significativa. Una de las cosas que Nicolás tenía a su favor es que provenía de una acaudalada familia, no era pobre. Por esta razón tenía una prominencia en la comunidad debido a su fortuna. Y por lo tanto sus buenas acciones eran más fáciles para él por tener los medios. La riqueza de Nicolás le añadió credibilidad a uno de sus más reconocidos actos de caridad. Fue aquí en Patara donde, según la leyenda, el joven Nicolás realizó un acto que asentó los fundamentos de la más querida tradición navideña. Él escuchó acerca de la difícil situación de un pobre padre, quien por no poder cubrir una dote para sus 3 hijas, estaba a punto de venderlas para la prostitución. Oculto por la oscuridad durante 3 La tercera noche esperó. Los regalos de Nicolás plantarían las primeras semillas de una tradición que se ha esparcido por todo el mundo. Estás viendo el verdadero rostro de Santa Claus. Para el doctor Franco Introna, las ruinas de Patara son un monumento a la generosidad de San Nicolás y a la costumbre de una figura anónima que lleva regalos a los hogares. La antigua ciudad de Patara es un lugar emotivo para todos. Eso debido a que en aquel primer acto de caridad se funda la tradición de San Nicolás. Las bases de lo que hoy es la Navidad se remontan a un simple acto de humanidad en un lejano puesto del Imperio Romano más de 1700 años atrás. Mientras que Franco Introna parte al Museo de Antalya, está más ansioso que nunca de hallar la verdad acerca de las reliquias que ahí se encuentran. En el museo, la inspección de los huesos turcos será supervisada por el doctor Yasar Isyan. El doctor Isyan es un experto del Instituto de Ciencias Forenses de Estambul. Fue convocado por las autoridades turcas para supervisar la investigación de Introna y determinar si los huesos son los de San Nicolás. Hace 80 años, la caja con inscripciones con el nombre de San Nicolás fue hallada entre las ruinas de una iglesia en la antigua ciudad.
El doctor Isjian comienza una inspección preliminar de los huesos que se cree pertenecen a San Nicolás. Muy interesante. En la parte izquierda tenemos la mandíbula. Sí. Espera probar que estos son algunos de los huesos que faltan en Bari. Que muestra el cuerpo. Comienza con la mandíbula, una pieza que se sabe le falta al esqueleto de Bari. Pero solo hay un diente. El primer molar. Esta es la primera vez que estos huesos han sido sometidos a pruebas forenses. Nuestro segundo espécimen es un hueso más largo que pertenece a... La siguiente pieza es del antebrazo y muestra señales de una antigua lesión. Lo interesante es que pareciera que hubiese tenido una fractura en su mano. Una fractura sanada. El hueso pertenecía a alguien que se fracturó la muñeca, pero ¿es de San Nicolás? El doctor Isjian no tiene información para probarlo. Pero Franco se trajo los registros del estudio de las reliquias de Bari hecho en 1953. Bien, siéntese. ¿Está listo para revisar este importante caso? Lo que tenemos son unos pocos fragmentos que pertenecen a San Nicolás. Aquí tenemos 5 trozos, como puede ver. Y esto es... Tenga, dígame qué ve. Este individuo tuvo problemas con la muñeca. Es una antigua fractura que viró un poco el axial del hueso. ¿Cuánto tiempo antes de la muerte pudo haber ocurrido esto? Hubo mucho tiempo para que se formara un callo total en el hueso. Sí, así que es casi total. Sí, y creo que con certeza fue más de 5, 7, 10 años antes. Bien. Muy bien. Ahora ve a la mandíbula. El doctor Isjian le muestra a Franco la mandíbula. Esta es la parte derecha de la mandíbula. Derecha, sí, sí. El cuerpo. ¿Coincidirá con los datos del cráneo en Bari? Y tenemos una raíz, el canino, 1, 2, 3. En todo caso, esta mandíbula no es muy gruesa. Franco cree que la mandíbula perteneció a un cráneo pequeño. Tiene demasiado grosor para el músculo. Bien, sí, para los músculos de la sien. Igual es muy interesante. Tenga. Bueno, ¿qué piensa acerca de esto? Como sabe, los huesos de San Nicolás en Bari fueron estudiados solo una vez, en 1953. Y este es el cráneo. Muy interesante. Esta es la única parte que falta en este cráneo. La parte izquierda. Esta es la parte izquierda, sí. Y la derecha la tenemos. Por eso, no sé si está de acuerdo conmigo, pero estos huesos no pueden estar relacionados con los que tenemos en Bari. La mandíbula de Turquía es del lado incorrecto, así que no puede pertenecer al cráneo que está en Bari. Las partes que tenemos aquí se encuentran allá también. Así que evidentemente hay un problema. El doctor Isjian está consternado por el estado de los huesos de Bari. Pero un esqueleto de esta naturaleza no ha sido cuidado como los huesos de San Nicolás, una persona tan importante. Personalmente me siento sorprendido y decepcionado de ver que los huesos estén en una condición tan deplorable. A pesar de sentirse decepcionado por el resultado de la inspección de los huesos de Turquía, al doctor Isjian le preocupa más ahora el futuro de los huesos en Bari.
Mientras Franco Introna ha estado examinando los huesos turcos, Caroline Wilkinson en Manchester usa los más modernos programas forenses de computación para transformar las imágenes y los datos del cráneo de San Nicolás en una cabeza virtual tridimensional. La pluma fantasma les permite incluso tocar el cráneo como si fuese real. Lo que estamos haciendo es intentar crear una representación tridimensional del cráneo a partir de la información bidimensional que hay. Tenemos algunos bosquejos que fueron hechos cuando se midió el cráneo y Chris utilizó eso como plantilla para armar un modelo en 3 dimensiones del cráneo que podemos luego afinar con los rayos X y las fotografías para obtener un modelo tridimensional más preciso. Caroline examina el cráneo virtual. Veamos entonces la nariz. Hace un descubrimiento asombroso. Está bien marcada, ¿verdad? La curva en este lado que va hacia adentro y la opuesta del lado derecho que va hacia afuera. Veámosla otra vez desde el frente. Eso se notará mucho en los tejidos blandos. Tiene una fractura contundente. Parece que lo hubieran golpeado de este lado o que hubiera recibido un golpe por aquí que hizo que ambos huesos se fueran en esta dirección. Creo que fracturarse la nariz puede haber alterado el nivel de simetría de su rostro, porque ahora es muy asimétrico. Es consistente con un golpe, pero no sabemos eso con certeza. Pudo haber sido golpeado varias veces. Las primeras imágenes de Caroline le llegan a Franco por correo electrónico. Está fascinado de ver la nariz fracturada de Nicolás. La primera impresión sería pensar que eso es discordante con la personalidad santa de Nicolás, pero Franco Introna no opina lo mismo. El período alrededor del siglo III fue terrible porque fue la época de la persecución romana. San Nicolás era un arzobispo y por esta razón debió ser una persona fuerte solo para defender su iglesia. Intrigado por el peculiar cráneo de Nicolás, Introna está ansioso por descubrir más acerca del hombre al que perteneció. Estás viendo el verdadero rostro de Santa Claus. Franco Introna vuelve a concentrarse en la evidencia arqueológica. Visita la antigua ciudad de Mira, la que más se relaciona con San Nicolás. Fue aquí donde pasó la mayor parte de su vida adulta. Y es aquí de donde derivan muchas de las leyendas de San Nicolás. Queda poco en pie de la ciudad romana en la que Nicolás vivió y ejerció su sacerdocio. En la actualidad, solo la antigua necrópolis queda de la vibrante población cristiana que San Nicolás una vez condujo. Mira fue una ciudad muy importante. San Pablo estuvo en Mira. Esta parte del mundo es sumamente importante hasta la fecha, en especial en materia interreligiosa. Así que creo que él, por su condición de obispo, formó parte de la razón por la cual tantas de sus leyendas y tanto de su vida pasó a ser parte de la historia. Y con los años se convirtió en parte de la práctica y la fe cristiana. Nadie sabe con certeza cuándo abandonó Nicolás su pueblo natal de Patara para mudarse a Mira. Las leyendas sugieren que pudo haber sido de joven o empezando su madurez. Pero fue en Mira donde el destino de Nicolás se realizó. Mientras Nicolás se hacía mayor, el Imperio Romano era un caos y comenzaba a desunirse. Pero en otra parte surgía un nuevo emperador romano.
Constantino fue el primer César que luchó bajo el estandarte cristiano. Arrasando con todos los que lo antecedieron, reunificó el imperio bajo su propio mandato. Su primera acción como emperador fue prohibir la persecución de aquellos que compartían su fe. Para completar la transformación, Constantino estableció la Iglesia como uno de sus instrumentos de gobierno. La adopción del culto de Cristo por parte de Constantino estableció a los obispos como figuras de gran autoridad y poder a nivel local en la sociedad romana. Al mismo tiempo, los más poderosos obispos se establecieron también como figuras de gran prestigio y autoridad en la corte imperial. En términos culturales más generales, se hizo claro que la cristiandad era el camino del progreso. Nicolás pudo adorar abiertamente por primera vez en su vida. El hombre que una vez fue marginado, repentinamente fue impulsado al centro de la sociedad romana. Un obispo como Nicolás se dio cuenta de que su autoridad a nivel local se vio transformada por su nueva relación con el centro imperial y se estableció como figura no solo de autoridad, sino de verdadero poder a los ojos de los que lo rodeaban. Nicolás no dudó en hacer buen uso de estos poderes. Según la leyenda, escuchó que 3 cristianos estaban a punto de ser ejecutados injustamente. Atravesando deprisa la ciudad, halló a los condenados frente al verdugo. Al intervenir, Nicolás impuso su autoridad y salvó la vida de los hombres. San Nicolás tuvo una fuerte determinación en su vida. Era un hombre de acciones. No solo predicaba bondades, sino que las cumplía. A veces lo metía en aprietos, pero sí creo que ese fue el tipo de vida que él ejemplifica. En Manchester, Caroline Wilkinson termina la segunda etapa de su reconstrucción facial de San Nicolás. Cuando todos los músculos estén en su lugar en el cráneo, podrán ver en realidad cómo será la apariencia de este individuo. Toda nuestra investigación sugiere que se puede reconstruir un rostro, de modo que alguien que conociera al individuo podría reconocerlo. Para reconstruir la cara de San Nicolás, todos los músculos faciales deben ser añadidos al cráneo. El proceso requiere del conocimiento de un especialista de todos los tejidos de la cara y toma horas de trabajo de precisión. La reconstrucción de la nariz fracturada de Nicolás es de particular interés para Caroline. La asimetría es producto de una fractura de nariz en algún momento de su vida. Se puede descifrar la proyección de la nariz al observar las tangentes de la última parte del hueso en el tope de la nariz, con lo que se denomina la espina nasal en la base. El punto de encuentro de esas dos tangentes nos da la proyección de la nariz, así que todo el puente de su nariz fue presionado hacia el lado derecho. El siguiente paso de Caroline Wilkinson será añadir la piel y el cabello, lo cual revelará finalmente la verdadera apariencia de Nicolás. Pero ¿por qué tendría un santo una nariz fracturada? Estás viendo el verdadero rostro de Santa Claus. Una de las explicaciones quizás tenga que ver con su carácter impulsivo, una característica revelada en una de sus famosas leyendas. En el año 325 después de Cristo, el emperador Constantino convocó a un concilio de obispos en Nicea para resolver una disputa religiosa. Allí se cuenta que el devoto Nicolás atacó físicamente a Arius, un obispo con ideas herejes. Nicolás tenía creencias tan arraigadas en Cristo que al enfrentarse a Arios frente a los otros obispos, sintió la necesidad de hacer algo. Narra la leyenda que lo abofeteó.
Nicolás regresó a Mira, donde su reputación como hombre sagrado continuó creciendo hasta su muerte en el año 340. Nicolás fue enterrado en la iglesia en la que había predicado. Pero sus huesos estaban destinados a convertirse en una de las reliquias más valiosas de la cristiandad. En el año 325 después de Cristo, Helena, madre de Constantino, se embarcó en un peregrinaje a la Tierra Santa. Se dice que halló Gólgota, cerca de Jerusalén, el lugar en el que Jesús había sido crucificado. Desenterró la cruz en la que Cristo murió y la lanza con la que hirieron su costado. En el lugar construyó la iglesia del Santo Sepulcro en la que guardaría sus hallazgos. Sin darse cuenta, Helena había fundado la industria de las reliquias. La palabra reliquia solo quiere decir en realidad que es algo que queda o algo que se lega. Y ciertamente, para muchos de los primeros cristianos, la idea de tener una parte física de un gran santo, por ejemplo, alguien que había mostrado una devoción cristiana asombrosa, o alguien que hubiera sido martirizado por su fe, era considerado el contacto con el pasado, era una inspiración de motivación en el presente. En Mira, para sacarle partido a la popularidad de las reliquias, los sacerdotes construyeron una nueva iglesia para albergar los restos de San Nicolás. A medida que más peregrinos comenzaron a llegar, los sacerdotes anunciaron que había ocurrido un milagro. De los huesos de Nicolás emanaba agua perfumada, una sustancia que se dio a conocer como manna, el regalo divino de Nicolás. Los fieles visitaban la tumba en la que a cambio de una donación apropiada podían llevar a casa un poco de manna. El milagro hizo que su fama se extendiera a lo largo de la región. Se hizo conocido como San Nicolás de Mira. Franco Introna ha llegado al último destino en Turquía, la iglesia construida hace más de 1200 años para albergar las reliquias de Mira. En aquel entonces, como ahora, el comercio de peregrinos era un gran negocio. Hay una gran industria de cuidar peregrinos, de ofrecerles hospitalidad, de proporcionarles comida, pequeños objetos de culto que puedan llevarse a casa. Hay un gran negocio detrás de las reliquias. La fama de Nicolás comenzó a extenderse aún más. Llegó a Bari, un puerto italiano que había sido azotado por tiempos difíciles. Los comerciantes de Bari persuadieron a un grupo de marineros de que viajaran a Mira y se robaran los restos del santo. No hay duda de que los peregrinos trajeron el comercio consigo, pero ellos necesitaban una razón para venir. Venecia tenía el cuerpo de San Marcos y era una gran atracción. Sin embargo, Bari no tenía nada y por eso había comenzado la búsqueda. ¿Podemos tener algo que haga de nuestra ciudad un punto de parada para estos peregrinos? En el año 1087, los marineros llegaron a la iglesia de San Nicolás, en Mira. El evento fue registrado solo días después por Nicéforo, un monje benedictino. Algunos ciudadanos de Bari, motivados por la inspiración divina, tenían la intención de sacar los restos del Padre bendito e inspirado. Los marineros se acercaron a la tumba sagrada del bendito Nicolás. Uno de ellos, llamado Mateo, se dejó llevar por el deseo y la devoción. Se abalanzó sobre uno de los monjes con una espada diciendo: «Muéstrenos la venerable tumba del santo o lo asesino con mi espada». Mateo bajó su espada y tomando un gran mazo,
Golpeó con mucha fuerza la tapa de la tumba. Fue tan fragante el aroma que impregnó el ambiente, que parecía que estuviesen en el paraíso. Mateo, dejando a un lado el miedo en su corazón, sumergió sus manos en el aceite sagrado. Contempló los venerados restos que resplandecían como brasas de carbón, fragantes por sobre todas las fragancias. Y tomándolas en sus manos, las besó y acarició sin parar. Con estos augurios quedaba claro que el obispo de Cristo, Nicolás, se estaba obsequiando a sí mismo a los italianos. Franco Introna ha terminado su investigación en Turquía. Al visitar el lugar original en el que descansó Nicolás por primera vez, siente emociones encontradas. Estoy muy orgulloso, de un modo egoísta, de que los huesos de San Nicolás estén guardados en nuestra basílica en Bari. Por supuesto que no me enorgullece el robo, como estarlo, pero si los 62 marineros no se hubieran robado los huesos de San Nicolás, no tuviéramos con nosotros a Papá Noel. Mientras los restos de San Nicolás viajaban camino a Italia, el escenario estaba preparado para su transformación de santo local a moderno Papá Noel. Los marineros italianos regresaron a casa con su valiosa carga. Anticipando las riquezas que les esperaban, los comerciantes de Bari construyeron una grandiosa iglesia para que albergara los restos del santo. En su honor, los nombres de los marineros fueron grabados en la pared para la posteridad. Mateo y sus hombres tenían un contrato con la iglesia en Bari que establecía los detalles del porcentaje de ganancias que le correspondía a cada hombre por las reliquias. Pero la iglesia incumplió el trato y se quedó con todas las ganancias. Milagrosamente, dentro de la cripta, los sacerdotes hallaron que los huesos de San Nicolás aún exudaban agua de manna. Los primeros cruzados compraron las botellas y se las llevaron en sus peregrinajes a la Tierra Santa. Cuando regresaron a casa, la fama del santo se extendió por toda Europa. San Nicolás de Mira pasó a ser conocido como San Nicolás de Bari. Es una demostración muy clara del éxito de la máquina de publicidad de Bari, que es capaz de transferir los méritos de un santo de Turquía a Italia. En Europa, el aniversario de su muerte, el 6 de diciembre, se celebra como el Día de San Nicolás. Pero fue en el siglo XII que nacieron las raíces de nuestra celebración actual. Las monjas francesas se sintieron inspiradas por la leyenda de San Nicolás que narraba sobre las bolsas de oro que le había dado al humilde padre con las 3 hijas. De forma anónima, dejaban calcetines llenos de frutas, nueces y naranjas en casa de los pobres. La práctica pronto fue imitada y se hizo popular en toda Europa. Las botas navideñas de hoy en día se originaron en esa época. Pero la transformación de San Nicolás en sí, en el moderno Papá Noel, no comenzó sino hasta el siglo XVI. E irónicamente, la causa directa fue la práctica de adoración de las reliquias de los santos. Para aquel entonces, el abuso de la industria de las reliquias se había diseminado.
Debido a que las reliquias eran tan importantes al final de la Edad Media, era inevitable que se abusara de ellas. Vea estas reliquias, llegue al cielo rápidamente, pero hay un precio. Inevitablemente había mucha gente que sentía que eso era un abuso, así que la demanda por algún tipo de reforma comenzó a incrementarse. En la mayor transformación de la Iglesia desde Constantino, la Reforma protestante buscaba poner fin a la adoración de santos y reliquias. Los protestantes estaban particularmente preocupados por San Nicolás, porque su día festivo, el 6 de diciembre, estaba vinculado con toda una serie de prácticas que ellos consideraban que no eran más que muestras de una religión folclórica. La celebración del Día de San Nicolás se declaró ilegal, así que para sortear la prohibición, la mayoría de las personas corrió sus festividades hasta el día de Navidad y sustituyó a Nicolás con una cantidad de figuras diferentes. En Estados Unidos fue reemplazado por una pequeña persona con apariencia de duende, Santa Claus. Luego, durante el siglo XIX, el artista Thomas Nast hizo que este nuevo personaje evolucionara aún más. Sirviéndose de esta imagen, la compañía Coca-Cola popularizó al santo con una larga campaña de publicidad que lo convirtió en un icono internacional. Pero, ¿cuál era la apariencia del verdadero San Nicolás? Hola Caroline, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gusto en verte. Gracias. Con su búsqueda casi finalizada, el doctor Franco Introna llega a Manchester para ver la reconstrucción culminada de la cara de San Nicolás. San Nicolás ha sido representado en iconos durante 1700 años. Hasta ahora nadie sabe cómo era él en realidad. Bueno, esta es la imagen terminada. Estoy un poco sorprendido, pero sé que las imágenes de San Nicolás que vemos en los íconos, en los libros, son imágenes de fantasía. Esta es una imagen que provino del estudio científico de un cráneo. Realmente han hecho un trabajo fantástico. Este modelo concuerda con todas las mediciones que se tomaron en 1956. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de ver la reconstrucción facial de San Nicolás. Así es. El mentón es bastante prominente, tiene un hermoso... Sí, tiene una quijada bastante cuadrada, muy masculina. Los músculos de la nuca son bastante fuertes. Me gusta esta imagen, un poco impactante. La forma de la fractura de la nariz es fantástica. ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho. Qué bien. Fue muy interesante hacer la reconstrucción de la nariz debido a la deformación. Franco Introna ha terminado su viaje. Dentro de la Basílica de San Nicolás, el milagro del manna continúa. Cada año aún se extrae el fluido a través de un hoyo en la tapa de la tumba. Pero el sarcófago se encuentra a nivel del mar y Franco Introna sospecha que adentro hay humedad. En estas condiciones, a Introna le preocupa el estado de conservación de los huesos de San Nicolás. Va a haber una grabación hecha con una pequeña cámara que ha sido introducida en la tumba a través del hoyo en la parte superior.
Estos son los huesos que el profesor Martino colocó de nuevo aquí en 1956. Los huesos que vemos en esta grabación no están en muy buenas condiciones y deben ser tratados. Estos huesos peligran. Parece que esta vértebra lumbar está completamente sumergida en un pozo de manna. Este círculo lo indica. Y eso es peligroso para la vértebra. La humedad que permanece aún en la tumba es peligrosa para el resto de los huesos. Hay incluso una moneda adentro. Estos huesos deben ser tratados cuanto antes porque de continuar así, existe la posibilidad de que en menos de 100 años los hayamos perdido. Ya en 1956, el profesor Martino dijo que los huesos estaban bastante frágiles. Y de eso ya hace 50 años. Como habitante de Bari me entristece un poco porque, por supuesto, estos son los últimos restos de San Nicolás y deberían preservarse para poder guardarlos por siempre. Como patólogo y antropólogo forense me gustaría tratar estos huesos. Estos huesos no pertenecen a Bari. Pertenecen a todo el mundo y a todas las personas que quieren a San Nicolás. Creo que para completar la historia de San Nicolás es necesario salvar estos huesos para siempre.